Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Sí, está funcionando, está funcionando. Es que estoy hablando con mi amigo, el Pepe. Deciros que en esta ocasión vamos a grabar un vídeo acerca de la parábola del sembrador. Y vamos a irnos a la porción original, narrada por el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8 y versículo 4 hasta el 8. Dice aquí el Señor Jesús: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y concluye: y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, pues, tal vez, en primer lugar, informaros de lo que era una parábola. La parábola, y aún en nuestros tiempos también, pero especialmente en aquellos tiempos, hace 2000 años. La parábola era un sistema de enseñanza muy común, usado en aquella época, a través de la cual, y después de elegir los elementos de la parábola, lo que se pretendía era una enseñanza espiritual, una enseñanza espiritual. Al mismo tiempo también será bueno decir de que la parábola servía tanto para iluminar las mentes de aquellas personas sencillas, de aquellas personas que la escuchaban con ganas y poniendo fe, como para cegar el entendimiento de aquellos que se tenían por más, de aquellos que se tenían por entendidos, como muy bien dirá el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 y versículos 10 al 12. Él precisamente, porque los apóstoles le preguntan y le dicen: Señor, ¿por qué nos hablas siempre en parábolas? Y él dice: pues por esta razón, para que a vosotros se nos ilumine la mente y el espíritu, y para los que no creen, la parábola sirve más bien de juicio. O sea que tenía esta doble finalidad. Pues bien, puntualizado esto, quiero comenzar diciendo que en la totalidad de los 4 terrenos vemos a toda la humanidad representada. Sí. Y la gran ventaja de esta parábola, tal vez sobre otras muchas, es que Jesús mismo, una vez explicada la parábola, nos desvela su significado. En el versículo 11 de nuestra lectura leemos que el Señor Jesús les dice a los suyos: esta es pues la parábola, esta. Y a partir de ahí, Él empieza a interpretar su significado. Ahora, antes de seguir adelante, será bueno tener 2 cosas en cuenta. Sí, 2 cosas en cuenta.
La primera es que la semilla que se presenta aquí, representa o es la palabra de Dios. Sí, esta semilla es la palabra de Dios. Hacer notar el valor y la importancia de la palabra de Dios en la salvación de la persona, ya que contiene vida en sí misma. Sí, cuando se predica la palabra de Dios, allí hay vida, vida transformadora, vida que si se atiende y se cree, se produce una transformación espiritual en la persona. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 23, lo dirá de esta manera: siendo renacidos, es decir, volver a nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y esto cómo se produce? Añade, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, ya hemos visto que en la parábola y en la palabra de Dios sobre todo, más que en la parábola, en la palabra de Dios hay vida en sí misma. En segundo lugar, el sembrador es el que predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que se planta y el sembrador es el predicador. Dirá en Marcos capítulo 4 y versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora mismo me encuentro aquí en mi pueblo. Ya han pasado varias personas por aquí. Están pasando continuamente coches que iréis viendo. Alguno de los que ha pasado por ahí enfrente se ha quedado escuchando un momento. Pues bien, yo estoy haciendo de sembrador. Yo estoy haciendo de sembrador porque estoy sembrando la palabra de Dios. Ahora, frente a esta siembra, hay dos respuestas distintas. Dos respuestas frente a esta siembra. Por un lado está la recepción del mensaje de la palabra de Dios. Y por el otro lado está el rechazo del mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a ir por partes. En este vídeo, porque habrá un par más, en este primer vídeo nos vamos a ocupar del rechazo de la palabra de Dios. Y quiero adelantaros, queridos amigos, y también queridos hermanos, que se rechaza de tres maneras distintas. Sí, de tres maneras distintas, que las iremos considerando una tras otra. En primer lugar, tenemos que hablar de la dureza del terreno, de la dureza del terreno. Hemos leído que hay una parte que cae en terreno duro, que está lleno de piedras. Es un terreno duro. ¿Y qué ocurre aquí con la siembra de la semilla? Pues que como es un terreno duro, no llega a penetrar la semilla. Y pasando a la aplicación espiritual de lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar, tenemos que decir que en la vida hay personas muy duras. Son las personas que están aquí representadas por el terreno duro. Existen en nuestra sociedad hombres y mujeres indiferentes, que les da todo lo mismo. Son hombres y mujeres llenos de sí mismos, solo piensan en sí y en sus cosas. Y además
y tal vez esto sea lo peor, con una mala actitud. Ante todo, lo que les hable de Dios. Y los creyentes que llevamos ya muchos años predicando la palabra de Dios, podemos dar fe de esto. Tú te pones a hablar con una persona de cualquier cosa, por ejemplo, de la lluvia, del viento que hace, del calor abrasador, de lo que sea, y te abre los oídos y te presta atención. Pero cuando tú cambias el tema de la conversación y te pones a hablar de las cosas de Dios, pues son personas con una mala actitud que o te dejan con la palabra en la boca, o te insultan, o te menosprecian, o lo que sea. Hay muy mala actitud ante todo lo que les hable de Dios. Yo los comparo a estas personas como una especie de terreno frontón. Sí, aquí a mis espaldas hay un frontón, que es el frontón del pueblo. Si puedo, luego echaré alguna fotografía y os la pondré. Aunque todos sabemos lo que es un frontón. ¿Qué ocurre en un frontón? Pues que la pelota, tantas veces como la tiramos contra la pared del frontón, nos rebota para que le volvamos a dar con la pala una segunda vez, una tercera y una cuarta. Pues bien, aplicando esto a la palabra de Dios, que es como un frontón, podemos decir que tantas veces como presentamos la palabra rebota en las almas y en las conciencias de los oyentes. Son personas que escuchan sin interés, lo hacen por compromiso, y eso los que lo hacen, que no todos lo hacen, pero hay algunos que por educación no te dejan con la palabra en la boca y te escuchan, pero lo están haciendo por no quedar mal. Lo peor es que lo hacen desconectados de todo aquello que tú les estás predicando. Hay una primera aplicación aquí para todos nosotros. ¿Hasta dónde llega a endurecer el pecado a la persona? La persona, el ser humano que ha sido creado por Dios, cuando escucha cosas que les hablen acerca de Dios, quien es su creador, endurecen su corazón, endurecen su conciencia. Y quiero presentaros un ejemplo sacado del Antiguo Testamento que tiene que ver con el pueblo de Israel a lo largo de 40 años, cuando el Señor los sacó de Egipto para darles y llevarlos a la tierra prometida. Ahí el autor de la carta a los Hebreos, haciendo memoria de esto, nos dirá en Hebreos capítulo 3 y versículo 13 y capítulo 4 y versículo 2. Dice que durante 40 años estuvieron escuchando la voz de Dios, pero nadie de ellos la atendió. Es más, se rebelaron una y otra vez contra sus líderes espirituales, como era Moisés, como era Aarón, como eran los profetas posteriormente. Y nos dirá ahí, en el capítulo 3 y versículo 13, que esto lo dice este escritor de la carta a los Hebreos para que no imiten esta conducta. Dice: os lo escribo para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué malo es el pecado, queridos amigos. Qué malo es el pecado, queridos hermanos. Y es que nos convence. A Dios no le damos entrada para que nos hable al corazón, pero al pecado y a todas sus cosas sí que le damos entrada. Claro que sí. ¿Y qué hace? Nos engaña. Nos hace creer que todo esto que nos habla de Dios no es necesario. No es necesario
ni escucharlo, y mucho menos atenderlo. Luego este escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 2 añadirá: sin embargo no les aprovechó el oír la palabra de Dios y, repito, estuvieron 40 años ininterrumpidamente oyendo la palabra de Dios, pero dice el autor, no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sí, con razón el Señor Jesucristo, aquí en la parábola nuestra de Lucas 8, ha dicho que cuando se predica la palabra hay un tipo de tierra y un tipo de terreno donde se siembra la semilla, y que después de haberse sembrado viene el diablo y la arrebata. Viene el diablo y la arrebata. Después, el diablo se anticipa a nosotros. El diablo se anticipa que la palabra cale en nuestro corazón y la razonemos con la mente para ver si es digna de crédito. Se anticipa, viene y arrebata la semilla. Y arrebata la semilla. Bien, antes de terminar, quisiera hacer notar que siempre que se siembra la palabra de Dios, el diablo, Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, hace todo lo posible y hasta lo imposible. O bien para que no creamos, o bien para que nos distraigamos con otras cosas, o bien para que la olvidemos, o bien para que nos la cuestionemos con razonamientos humanos, viniendo a decir, bueno, ¿y quién me garantiza a mí que la palabra de Dios es verdad? Como dice la misma palabra, tu palabra es verdad, le dijo el Señor Jesucristo al Padre en aquella oración sacerdotal del capítulo 17, santifícalos en tu verdad, a los suyos tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Y voy a poner un ejemplo de esto. Tiene que ver con el primer viaje misionero que hizo el apóstol San Pablo, acompañado de Bernabé. Dice que llegaron a una ciudad donde había un mago llamado Elimas o Bar Jesús, porque él se hacía pasar por Jesús. Engañaba a las gentes haciéndoles creer que él era algo como una encarnación de Jesús o algo parecido. Pero luego había un hombre muy importante en aquella ciudad, llamado Sergio Paulo. Era el procónsul, la autoridad máxima de aquella ciudad. Y cuando llegaron allí el apóstol San Pablo y sus acompañantes, sabiéndolo él, dice que llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Les vino a decir, lo que vosotros estáis predicando a mí me interesa. Yo quiero escuchar la palabra de Dios por vuestra boca, que sois siervos de Dios, mandados con este cometido. Pero luego dice, Lucas, el historiador y el escritor del libro de los Hechos, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando aquel mago supo que el procónsul al que él estaba engañando, como diríamos ahora, lo estaba llevando al huerto, haciéndole creer que el mago era alguien grande de parte de Dios, cuando se enteró este mago, se metió por medio. Y dice que con ello lo que intentaba hacer era apartar de la fe al procónsul. Claro, la historia continúa. No es el momento de decirlo ahora, pero ¿qué ocurrió? Ya de paso lo digo. Como es un vídeo corto, lo digo. Voy a improvisar un poco, pero... Dice que cuando Pablo y Bernabé vieron esto, se encararon con este
enemigo de Dios con este mago, y le dijeron, oh enemigo, o algo así, oh enemigo de toda verdad, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Y entonces lo dejaron ciego. Y entonces lo dejaron ciego. ¿Cómo? Un castigo por meterse a luchar contra Dios y a meterse en los caminos del Señor. Querido amigo que me estás escuchando, y también los creyentes, pero especialmente ahora, querido amigo, tú eres una parte del terreno, como yo también. Dios está sembrando su palabra, su semilla, a través de predicadores, a través de mensajeros, a través de personas que, como un servidor, cogen la Biblia, la leen y la comentan. No sé si se verá bien, pero tengo a mis espaldas unos campos de siembra. Tengo a mis espaldas unos campos de siembra que están ahí. Hay de todo. Yo vivo detrás. En las casas que hay detrás, que vosotros las veréis también, en una de ellas vivo yo. Y ese es un campo muy grande. Incluso hay una fuente histórica que se llama la Font dels Seures, porque estoy en Cataluña, la fuente de los Seures, donde ya grabé un vídeo el año pasado o el otro. Es una zona muy hermosa, llena de campos de cultivo. Pues bien, aquí se ha sembrado de todo. Veo aquí tomates con las cañas, seguro que hay patatas, por allí creo que hay pimientos. Cada uno de nosotros somos un campo donde se siembra la palabra de Dios. Y mi pregunta es la siguiente, y con esto terminaré en oración. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje de la siembra de la palabra? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a abrir los oídos para escuchar lo que Dios te quiere decir? ¿O vas a cerrar tu corazón? Vas a hacer lo mismo que si fueras un frontón, que todo lo que te llega de parte de Dios rebota en ti y no penetra. Bien, pues, a la espera de grabaros la semana que viene nuestro segundo vídeo con el mismo tema, me despido como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos gracias por el día en que te conocimos. Te damos gracias, Señor, porque, como diría muy bien Pablo, dando testimonio de su fe, no fui rebelde al llamamiento celestial, a la visión celestial, porque él tuvo una visión del Señor. Yo no fui rebelde, y yo tampoco fui. Y mi hermano Pepet, que me acompaña ahora, tampoco fue rebelde cuando se nos predicó el Evangelio. Gracias te damos, Señor, por ese día, el día más feliz de nuestra vida. Queremos pedirte a favor de las personas que todavía no te conocen, que si hasta ahora han sido terreno frontón, donde tu palabra ha rebotado, que ahora lo hagan un terreno permeable, con buena tierra, con tierra blanda, donde penetre la palabra de Dios y en el tiempo señalado salga fruto, mucho fruto. Así pues, Señor, recibe esta oración que, como siempre, elevamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.